Bienvenidos, estamos a 26 de diciembre, en ese limbo, un poco extraño entre la resaca de la Navidad y la cuenta atrás para el Año Nuevo. Totalmente. Es una de esas semanas en las que el tiempo parece que se estira y casi sin querer pues acabamos haciendo balance. Es la temporada alta de la reflexión, vamos. Miramos el año que se va y, bueno, es casi inevitable pensar en el que viene. Y con él, la gran tradición. Las resoluciones. Exacto. Y esa es la pregunta que nos ha traído el material para hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto, pero tanto, cumplir las promesas que nos hacemos? ¿Qué hay en ese abismo que separa la intención de Nochevieja de la realidad de febrero? Para explorarlo tenemos una mezcla de fuentes muy potente. Sí. Por un lado, la sabiduría, digamos, atemporal de los estoicos, ¿no? Séneca, Marco Aurelio, Epicteto. Y por otro, las estrategias de pensadores y entrenadores muy prácticos, como Dan John, el mítico Bill Walsh o el experto en sistemas Seth Godin. La idea es ir más allá de la inspiración de un día y entender qué es el compromiso de verdad. Hay un concepto en todo el material que me ha llamado mucho la atención, la del segundo compromiso. Ajá. Creo que ahí puede estar la clave de todo. Y fíjate, lo interesante es que el enfoque no es el de la culpa por lo que no se hizo. Hay una cita de John Lennon en las fuentes que lo resume perfecto. A ver. Así que esto es Navidad, ¿y qué has hecho? Otro año se acaba y uno nuevo acaba de empezar. Ujú. Pues vamos a centrarnos en esa última parte, en la oportunidad de ese nuevo comienzo. Pero entendiendo por qué los anteriores fallaron. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Por el enemigo público número uno de cualquier resolución. La procrastinación. Hay una frase de Marco Aurelio que va directa a la yugular. Podrías ser bueno hoy, pero en lugar de eso, eliges mañana. Es que es la historia de mi vida. Y la de todos en estas fechas. Es el empiezo el lunes. Después de Reyes me pongo en serio. Mañana sin falta. Es un ritual, vamos. Pero lo que me parece interesante es que los estoicos no lo ven solo como pereza. No, es algo más profundo. Dicen que es una falsa sensación de seguridad. Creemos que tenemos un suministro infinito de mañanas. Y si lo llevamos un paso más allá, Séneca le da una vuelta de tuerca que es demoledora. ¿Qué dice? Su argumento, que aparece en las fuentes, es: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que malgastamos mucho de él. O sea, que la vida no es corta. Nosotros la hacemos corta. Con nuestras elecciones. Exacto. A ver, entiendo la idea filosófica, pero en la práctica, ¿qué cuenta como malgastar? Porque también necesitamos desconectar, ¿no? Claro. Ver una serie o no hacer nada es siempre tiempo perdido. Es una pregunta clave. Y no, Séneca no se refiere a ser una máquina de productividad 24/7. ¿Vale? La diferencia está en la intención. No es lo mismo elegir conscientemente descansar una hora que de repente encontrarte con que has perdido 3 horas haciendo scroll en el móvil sin darte cuenta. Ya. El desperdicio inconsciente. Ese es el problema. Las fuentes dan un ejemplo muy concreto. El estadounidense medio pasa 40 horas al año en el tráfico. 40 horas. Es una semana laboral entera, atrapado en el coche. Exacto. Y ahora piensa en nuestros atascos modernos, el tiempo en discusiones inútiles en redes sociales, la fatiga por decisión, las notificaciones. Séneca lo llamaba a verter la vida por el desagüe del lujo y la negligencia. Al final, todo se reduce a un proverbio árabe muy simple que también se menciona. ¿Cuál? Desear no hace rico al pobre. La intención no cambia nada. Vale. Si la trampa es pensar siempre en mañana y malgastar el hoy, ¿cómo salimos de ahí? Me llamó la atención una frase en las notas de un entrenador, Dan John, que al principio, me pareció casi una errata. La de mantén tu compromiso. Esa. Mantén tu compromiso con tu compromiso. ¿Por qué la repetición? Porque ahí está todo el juego. La repetición distingue entre dos actos completamente diferentes. A ver. El primer compromiso es fácil. Es la declaración del 1 de enero, con la copa de champán en la mano. Sí, el momento de la inspiración, de la motivación. Cuando te sientes invencible. Ese lo hace cualquiera. El verdadero reto entonces es el segundo. El compromiso de mantener el primero. Precisamente. Y ese segundo compromiso nunca aparece en un momento de euforia. No. Aparece, como describen las fuentes, el martes por la mañana, cuando estás cansado. Uf. Cuando la emoción se ha ido, la inspiración se ha esfumado y solo queda el trabajo. El esfuerzo sin glamour y sin aplausos. Entiendo la idea, pero es justo en ese momento, el martes por la mañana, donde todo falla. Es el agujero negro de las buenas intenciones.
Totalmente. ¿Las fuentes dan alguna pista sobre el diálogo interno que tenemos que ganar en ese instante? ¿Es pura fuerza de voluntad o hay algún truco? Más que un truco, es un cambio de perspectiva. Se trata de entender que en ese momento de debilidad, al cumplir, estás honrando a la persona que fuiste cuando hiciste la promesa. Ah, qué bueno. Esa versión tuya, inspirada y llena de esperanza, te pidió que hicieras el trabajo. Rendirse es traicionar a esa mejor versión de ti. Claro. La frase de Dan John es un mantra para ese preciso instante. No estás decidiendo si te apetece o no ir al gimnasio hoy. Estás decidiendo si mantienes el compromiso que hiciste. Y esa es una pregunta mucho más poderosa. Mucho más. O sea que no se trata de encontrar la motivación cada día, sino de cultivar la disciplina para actuar incluso sin ella. Eso es. Eso requiere una mentalidad muy particular. En las fuentes vuelven a Marco Aurelio, que habla de enfrentarse a la vida como un luchador. Sí, esperando, preparado y firme los asaltos repentinos. Exacto. Pero, a ver, esa analogía a menudo se malinterpreta, ¿no? Sí, se puede entender mal. Porque, para alguien que no se enfrenta a plagas y guerras como él, no puede ser agotador vivir siempre esperando asaltos repentinos. ¿No hay riesgo de caer en la ansiedad? Es la objeción lógica, claro. Pero la idea no es vivir con paranoia, sino con realismo. No se trata de esperar lo peor, Sino de aceptar que, sino de aceptar que los contratiempos son una parte inevitable del camino. La vida tiene fricción. Esperar que todo sea un camino de rosas es la receta perfecta para rendirse al primer obstáculo. ya, La mentalidad del luchador no es la del que busca pelea, sino la del que no se deshace cuando le golpean, porque sabía que en algún momento recibiría un golpe. paradójicamente, aceptar esto te hace menos ansioso, no más. Justo. Entendido. Es como lo que decía el entrenador Bill Walsh. Los ganadores se comportan como ganadores mucho antes de serlo. Exactamente. No esperas a la final para sacar tu mejor versión, la construyes cada día. El comportamiento precede al resultado. El verdadero test no es el evento futuro. El test es hoy. Es si has hecho lo que tenías que hacer cuando nadie miraba. Hay una frase muy potente en las notas que lo resume. Tírame a los lobos y volveré liderando la manada. Uf, Esa capacidad de liderazgo no surge por arte de magia en mitad de la crisis. Se forja en la disciplina diaria de mantener ese segundo compromiso. vale. Para ayudarnos a mantener esa perspectiva, había otro ejercicio de Marco Aurelio que me pareció, bueno, extremo al principio. Casi lúgubre. ¿Ah, sí? Habla de imaginarse muerto. ¿Puedes explicarnos de qué va esto? Porque me costó entender su propósito. Sí. Suena tétrico, pero es una de las herramientas mentales más eficaces que existen. Lo llaman el ejercicio de la muerte. Y es increíblemente clarificador, ¿no? Consta de dos partes. Sí. La primera es, piensa que estás muerto, que tu vida ha llegado a su fin. ¿Vale? Ahora, desde esa perspectiva, mira hacia atrás y piensa en todo lo que dejaste sin hacer por miedo, por pereza, por darle importancia a cosas que no la tenían. Uf. El peso de ese arrepentimiento. Y justo cuando lo sientes, llega la segunda parte, la crucial. Ahora abre los ojos. Se te ha concedido una segunda oportunidad, un bonus. Qué bueno. Así que toma lo que te queda de vida y vívelo correctamente. Visto así, cambia todo. No es un ejercicio sobre la muerte, sino sobre la vida. Exacto. Es un filtro radical para eliminar el ruido, las excusas, las preocupaciones triviales y obligarte a ver qué es lo importante. Es como si de repente te dieran un mapa con solo los destinos que importan. Es la respuesta definitiva a la pregunta que se hacía otro estoico, Epicteto. ¿Cuánto tiempo más vas a exigir lo mejor de ti? Claro. Cuando ves cada día no como uno más, sino como un regalo, una segunda oportunidad, la idea de malgastarlo se vuelve intolerable. Para poder vivirlo correctamente, como dice el ejercicio, hace falta una honestidad brutal con uno mismo. Uf, sí. Y aquí las fuentes señalan una tendencia muy humana. Somos jueces implacables con los demás y abogados defensores con nosotros mismos. Séneca lo clavó hace 2000 años. Miras los granos de los demás cuando tú mismo estás cubierto de llagas. Es que da en el clavo. Todos tenemos nuestros mecanismos de defensa para no ver nuestras propias llagas. Hay una analogía de Bernard Shaw en las notas que es brillante. Dice, los arquitectos esconden sus errores bajo la hiedra, las amas de casa bajo la mayonesa. ¡Qué bueno! Y los médicos bajo los arbustos. Es buenísimo. Y es verdad. Todos tenemos nuestra mayonesa para tapar los compromisos rotos. Es que he tenido mucho trabajo. Las circunstancias no acompañaban. Mi caso es especial. Somos expertos.
Pero mientras nuestra mente teje esas excusas, hay una parte de nosotros que no miente nunca. El cuerpo. Y aquí hay una de las citas más viscerales de todo el material. A ver. Dice, toda la basura que tienes que raspar de los platos al fregarlos, ¿crees que tu cuerpo no tiene que raspar esa misma mierda de tus entrañas? Uf, esa imagen es increíblemente fuerte. Es que es brutal. Porque es verdad, podemos mentirnos con palabras, podemos construir relatos para quedar bien, pero el cuerpo no entiende de relatos. Siente las noches sin dormir, la mala alimentación. El estrés. El cuerpo lleva la cuenta. Y aquí es donde la idea de Seth Godin sobre los sistemas es tan reveladora. ¿Qué dice él? Él dice que nuestras elecciones diarias no son un ensayo para la vida, son nuestra vida. Ostras. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, saltarte el entrenamiento, comer mal, no es un hecho aislado. Estás reforzando un sistema. Estás practicando ser esa persona. Estás practicando y mejorando tu habilidad para el autoengaño. Y tu cuerpo es el que paga la factura. Lo que nos devuelve a la pregunta de Epicteto. Si sabemos todo esto, ¿por qué esperamos para exigirnos lo mejor? ¿Por qué lo posponemos? La conclusión de las fuentes parece ser que esperamos un permiso que nunca va a llegar. O unas condiciones perfectas que no existen. Y mientras esperamos, la vida se nos escapa. Epicteto lo advierta de una forma muy cruda. El certamen es ahora. Tu progreso se arruina o se preserva en un solo día y en un solo evento. O sea, el momento de actuar no es el 1 de enero, no es el lunes, es ahora mismo. En esta decisión. Entonces, el verdadero paso a la madurez no es hacer la promesa, sino entender que el momento perfecto es este, aunque no lo parezca. Es actuar precisamente cuando menos apetece. Esa es la definición de madurez que proponen. Es entender que un compromiso se honra por el hecho de honrarlo, no solo por la recompensa final. Hay una cita de Marlene Dietrich en las notas que, aunque habla del amor, encaja aquí a la perfección. ¿Cuál es? Ama por la alegría de amar y no por la ofrenda del corazón de otro. O sea, hazlo por la integridad de hacerlo. Hay una fórmula final extraída del béisbol que me pareció una herramienta muy práctica para ese momento de la verdad, del entrenador Steve Springer. Pies lentos, manos rápidas, mente tranquila. Exacto. Desglósala un poco. Es la ejecución perfecta del segundo compromiso. Pies lentos significa que estás plantado firmemente en la decisión que ya tomaste. No hay renegociación. La decisión ya está tomada. Manos rápidas significa que actúas en el momento, sin dudar. Y la más importante, mente tranquila. ¿Qué es? Significa que silencias a ese abogado defensor interno que siempre intenta convencerte de que lo dejes para mañana. Es callar el debate y simplemente hacer. Vale, creo que el viaje está claro. Hemos pasado de la típica procrastinación de fin de año a entender que el cambio real se basa en un segundo compromiso, que requiere una mentalidad de luchador preparado y una honestidad brutal, y sobre todo, la urgencia de actuar ahora. Exacto. Al final, todo podría resumirse en esa frase de Marco Aurelio: solo haz lo correcto, el resto no importa. Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Se basa en una frase de las fuentes que dice: da gracias por las bendiciones desconocidas que ya están en camino. A primera vista puede sonar un poco a pensamiento mágico, ¿no? A sentarse a esperar. Sí, parece eso. Pero la interpretación que proponen es mucho más activa y poderosa. A ver. La bendición no es un resultado futuro que nos caerá del cielo. La bendición se pone en marcha del preciso instante en que mantienes el segundo compromiso. El acto de levantarte del sofá cuando estás agotado, de elegir la ensalada en lugar de la pizza, de escribir esa página. Ese acto, en sí mismo, ya es la bendición. ¿Ya? Es el inicio de la cosecha. Aunque los frutos tarden en verse, la transformación no empieza cuando consigues el objetivo. Empieza en el momento en que actúas. La bendición es el proceso.